¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Cortes y Totales, el canal de la asignatura de Periodismo en Radio y Televisión. Somos Esther Cervera y Mario Alcudia. Y en esta ocasión vamos a contarte un acontecimiento decisivo, un acontecimiento histórico que nos contó la radio minuto a minuto en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, la denominada, Esther, como la noche de los transistores. Sí, Mario, porque toda España estuvo muy pendiente esa madrugada de la radio y te vamos a ofrecer un testimonio inédito, porque hemos hablado con la persona que dio la rueda de prensa en el Hotel Palace. Era el lugar donde estaba concentrada toda la prensa nacional e internacional pendiente de la noticia. Periodistas conocidos que yo tenía me preguntaron que por qué había dicho que a las 6 de la mañana se iba a terminar y iban a salir del Parlamento, porque es una situación que estaba de cansancio. Tanto los guardias civiles que estaban allí dentro del Parlamento como los políticos estaban ya hartos de estar toda la noche aguantando esa situación. Faltaban varias horas para el fin del asalto, pero las primeras ediciones de los periódicos ya estaban en la calle condenando el intento de golpe de Estado. Más de 300 periodistas hacen guardia en el Hotel Palace. Comandante, ¿cuál es en este momento la situación a las 5 de la mañana? La situación la que estamos viendo aquí ahora mismo sobre el terreno, o sea, estamos viviéndolo in situ, entonces pues hay una tensión, hay unas fuerzas metidas dentro del Parlamento, otras fuerzas fuera, y en fin, y lo que estamos deseando es que las fuerzas de dentro pues digan, bueno, se acabó esto y vamos a salir. Yo no tenía ningún papel, yo era el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional y como tal me encontraba allí ayudando a General Aramburu y a General Santamaría. Era contener. Pedí permiso a General Aramburu para entrar en el Congreso y entrevistarme con el Tejero, y le dije que no, que la situación, que no procedía la situación aquella, no había motivos para aquello. Ahí me dijo que eso se lo dijera el general Milán, que le había ordenado al día siguiente que tomase el Parlamento. Estoy en estos instantes en la misma puerta del Hotel Palace, que aquella noche del 23F fue un poco el cuartel general de todos, de políticos, de informadores, prácticamente de todo el mundo. José María García, que obtuvo un salado, pues estaba por allí y entonces él quería tomar nota de todo lo que sucedía en las puertas del Congreso. Y yo le autoricé a José María García que se subiera a lo alto de una lesera, como llamamos nosotros a los autobuses de la policía. Nos hizo muchas gracias porque radiaba. Fue en el momento en que salían los parlamentarios del Congreso. Este gran periodista futbolero pues empezó a comentar la salida de los futbolistas, de los congresistas, como si estuvieran en un partido de fútbol. Y como siempre, Esther, en este canal los protagonistas son también nuestros alumnos. Exactamente, y en este próximo documento audiovisual que vais a ver, han hablado con las diferentes fuentes de la noticia, con aquellos periodistas que contaron esa información en tiempo real. Es un homenaje a la radio, en especial a la cadena SER. Vamos a poder conocer lo que se vivió dentro de esa noche del Congreso de los Diputados con sus protagonistas. ¡Quieto todo el mundo! Se trataba de elegir al sustituto de Adolfo Suárez. Era el presidente Leopoldo Calvo Sotelo el que le iba a sustituir y se sabía. Hubo una votación en el Congreso que no obtuvo la mayoría necesaria, y entonces 2 días después se celebraba otra nueva votación en la que ya se iba a obtener con mayoría simple el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo. Sencillamente estábamos grabando la rutina de un acto cuyo desenlace conocíamos cómo iba a ser y que por la noche íbamos a recoger en el telediario. Entonces yo estaba recibiendo aquella información. Yo en mi despacho tenía un montón de monitores, los monitores de las señales que se reciben, una es Eurovisión, otra los partidos que están grabando, y una era la señal de ese acto que estaba celebrando en el Congreso. Quiero decir con esto que cuando ocurrió lo que habéis visto muchas veces, yo fui el único que no estaba allí dentro que lo vio en directo. Y ahora os invito a que os imaginéis esa escena que habéis visto muchas veces sin saber cómo acaba. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo en estos momentos hay un disparo. Se ha oído un
un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Pues veo que un teniente coronel sube por la tribuna con la pistola en mano y voy narrando todo eso, que apunta al presidente del Congreso, se vuelve, entonces cuando dice quietos todo el mundo, yo bajo desde mi sitio, que era el último de la tribuna de prensa, para tener más campo de visión de todos los diputados, bajo hasta donde estaba una columna, donde hay una columna, y desde allí poder seguir narrando. Y allí sigo narrando lo que medianamente puedo, hasta que un tirón del cable mío, del micrófono, me vuelvo y era mi compañero que estaba viendo cómo un guardia civil entraba por detrás y yo no me percataba porque claro, yo estaba a lo mío. Y entonces tiró del cable para que yo me quedase sin micrófono. Cuando me vuelvo, veo a un guardia civil que me está apuntando y que le dice al cámara: no intentes, está grabado, no intentes tocar la cámara que te mato. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, Tú oyes eso, oyes todos los disparos que hay, oyes a una compañera, María Antonia Iglesias, que dice: se han cargado medio parlamento. Pues se te queda la sangre, se te queda. Pues ya te puedes imaginar, helada por completo. En ese momento lo que piensas es que está aconteciendo algo allí y que aquello tiene que sonar y que los oyentes tienen que saber qué es lo que pasa. Entonces realmente no te da tiempo a pensar si te está jugando la vida, si hay peligro, si no lo hay. Entonces cuando vi que había tiros, cerré la puerta otra vez y me fui a la cabina. Esa cabina que teníamos, yo llevaba una bolsa de deportes donde normalmente transportábamos los equipos, y lo que hice era un equipo de pilas muy pequeño, no era como una consola de este tipo, o sea, era muy simple, ¿no? Lo metí en una bolsa de deportes y lo que hice fue un magnetofón Nagra que utilizábamos para reportajes, lo pasé a otra cabina y lo encendí y puse un pie de micrófono para que pareciese que aquello es donde estábamos trabajando. Y ahí agachadito estaba yo con el cámara. Ya te puedes imaginar la situación que estaba. Yo estaba en cuclillas, con las manos en alto, como los diputados y mis compañeros que estaban en la tribuna de prensa, pues con las manos en el asiento de delante. Entonces a los 20 minutos o un cuarto de hora, no sé, de estar así en cuclillas, le dije a ese guardia civil: ¿puedo sentarme en mi sitio? Y me dijo: ¿cuál es su sitio? Se lo expliqué. Y dice, lo miro y dice: no, ahí para mí, siéntese usted al lado. Pero yo vi mi micrófono, el que me habían arrancado, en el suelo, muy cerca de la cámara. Y como él se movía y a veces desaparecía, iba andando así mientras estábamos, pues yo dije: si este micro yo lo voy quitando de ahí, que además lo hubiese quitado de todas formas, y lo meto debajo de mi asiento, este micro puede recoger todo lo que está sucediendo aquí. Y fue lo que hice. Poco a poco yo me agachaba, cuando no estaba, tiraba del cable y lo iba arrastrando, Él entraba y yo decía: como se fije, dirá: pero si este micro antes estaba aquí y ahora resulta que está aquí, y así lo fui subiendo por las escaleras, los escalones esos que había, 3 escalones, hasta que lo situé delante mío. Y cuando ya al cabo de no sé cuánto tiempo, 1 hora o 2 horas, no sé cuánto fue, nos dejaron salir, yo lo guardé bien. Yo dije: esto se oye, si está conectado con la SER, si sigue con la central, esto se está escuchando. Y entonces mi preocupación era saber que el sonido estaba llegando. No había teléfonos, a pesar de que estábamos en cabinas de teléfono, no había teléfono. Había un magneto, que es un teléfono de campaña que giras y con una dinamo pues llegaba el sonido a la radio. Entonces desde la radio: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le decía: dime si te llega el sonido. Que sí, pero ¿qué está pasando? Que me dejes en paz, dime, ¿te llega el sonido? Sí, pum. El papel de la cadena SER en el 23F es crucial. Fue la única emisora que, después de retransmitir la entrada de Tejero en el Congreso, continuó
manteniendo abierta una línea microfónica desde el hemiciclo hasta nuestros estudios, de manera que nosotros podíamos saber durante toda esa noche de angustia qué es lo que estaba pasando dentro y así poder informar a las autoridades que se estaban haciendo cargo del país fuera, y a la vez algunos de los transistores que tenían los propios diputados dentro les enviaban las noticias de lo que estaba pasando fuera. De manera que la SER sirvió un poco de hilo conector entre los de dentro y los de fuera en ambas direcciones. Y eso es muy importante para mantener la calma tanto dentro como fuera. Por la ventana de mi despacho en Prado del Rey veo que llegan los tanques, ¿no?, a tomar Prado del Rey. Pues otra emoción personal bastante interesante también que añadir. Para todos lo fue. Mis secretarias, que tenía 3 secretarias, pues vinieron a despedirse de mí. Como yo fui al despacho del director general, que estaba al lado de despedir, según se acercaban los tanques, porque dábamos por supuesto que ahí acababa un momento importante de nuestra vida. Y es que esos militares en un momento determinado se van, al cabo de 2 horas. Pero no se van diciendo por qué se van. No sabíamos si se iban porque ya se habían aburrido de estar allí, porque habían perdido o porque venía el relevo dentro de 5 minutos. El hecho es que ellos, cuando invadieron Televisión Española, ordenaron que no hubiera información. Y por tanto, al marcharse, como no dijeron por qué se iban, no sabíamos si seguía en vigor la orden de prohibido hacer información. Y entonces, el director general y el director de Radio Nacional y yo nos reunimos, tomamos la decisión de, aunque han dicho que no se dé información, vamos a empezar a dar información, porque mientras tanto Televisión Española estaba poniendo documentales y peliculitas. Y entonces decidimos eso. Pero como no sabíamos si aquello llevaba aparejado algún riesgo, entonces en vez de encargarle a un director de un programa, al director de un telediario o a un periodista de la redacción, decidimos hacerlo nosotros. Que el director de Radio Nacional leería él el comunicado en Radio Nacional y que yo lo haría en Televisión Española. Y fue la primera vez que yo salía en pantalla, pues para comunicar que habíamos sido invadidos, que se habían marchado, que no sabíamos si podíamos informar o no, habíamos decidido hacerlo y que en ese momento empezábamos ya a informar. Buenas noches de nuevo. A la 1:38 nos llega un teletipo de línea y media que dice así: el general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. Hemos de añadir también una noticia que complementa una información anterior. El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. Y fue esa noche cuando la directiva de la cadena SER se encontró en el despacho del director general con todas aquellas cintas que se habían grabado aquella noche. Y dijeron, estas cintas son históricas, algo habrá que hacer con ellas. Y yo creo que ese fue el germen de que empezara a crearse, no voy a decir un departamento de documentación profesional que llegó en el 89 cuando yo lo monté, pero sí una fonoteca que empezó ya a conservar lo que se suponía que podía ser importante para el futuro. La lección que a mí me sirvió por encima del uso de aquella experiencia para una eventual circunstancia igual, que no se repetirá, es la confirmación de que cuando solo hay una televisión no es un medio de comunicación como los demás. Yo era periodista, yo nunca había tenido una información como aquella tan gorda y sin embargo decidimos no darla porque estaban en peligro el Congreso y el Gobierno estaban secuestrados, todos, el Gobierno y el Gobierno estaban secuestrados en el Parlamento. Como habían amenazado con disparar si desobedecíamos, no nos atrevimos a dar aquella información por si poníamos en riesgo. Para un periodista que tenía esa información y que nunca tendrá una mejor, aceptar que eso no se emita porque hay un bien superior es algo importante. Y yo descubrí que yo estaba de acuerdo. Pues hasta aquí una nueva entrega de Cortes y Totales. Esperamos, Mario, que hayáis conocido muy de cerca lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados, y suscribiros a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Sí, y como siempre ya sabéis que os esperamos en una próxima entrega aquí en Cortes y Totales con mucho más y mucho mejor.